¿Cómo salimos victoriosos? Al examinarnos y al decir, ese pecado ahí, ese es donde necesito que el Espíritu Santo me trabaje. Al examinarlo, al confesarlo, ¿cómo ahora permanecemos en victoria? Bueno, empezamos leyendo Gálatas 5:16, que dice, andad en el Espíritu. Ahí está la instrucción y ahí está la solución también. Porque esa palabra nos dice cómo mantener la victoria. Es caminar con el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a estar viendo los versículos, varios versículos, del 16 al 26, y luego nos vamos a saltar a Gálatas 6, del 7 al 9. He titulado este mensaje, Nuestra lucha interna y cómo salir victorioso. Nuestra lucha interna, ¿sabía usted que usted tiene una lucha interna? Pero ahí no se queda. Usted puede salir victorioso, victoriosa, con la ayuda de Dios. Y quiero compartir con ustedes 4 principios sobre este tema. Primero quiero que leamos Gálatas 5, versículo 16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes saben que en este tiempo, en este mes, hemos estado platicando sobre la importancia de no ser creyentes tibios, de ser creyentes calientes, porque Dios dijo, prefiero que sean o calientes o fríos, pero no tibios. No con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia, sino calientes, cerca a Dios. Y aquí vemos una instrucción clara de parte de Dios, que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Es una instrucción clara, es una instrucción para todo creyente. Y les quiero leer lo que dice Primera de Pedro 1, 14 al 19. Y quiero que escuchen esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque va en la misma línea. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Cuántos hijos obedientes de Dios hay en este lugar? No vuelvan atrás. ¿Me escucharon? No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Es que antes no sabían que así no se podía hacer. Pero ahora sí conocen la palabra. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. A veces creemos que Dios tiene favoritos. No las tiene. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Yo le decía al círculo de amistad este viernes pasado, le decía a ese círculo, nosotros como hijos de Dios no somos ciudadanos de este mundo. Como dice este pasaje, somos residentes temporales, solo estamos pasando por aquí. Entonces no podemos vivir conforme
los deseos de la carne. Debemos de vivir con la eternidad en mente, porque para allá vamos. Como decía el pastor Wayne, un día estaremos juntos en el cielo. Pero para llegar allá necesitamos hacer unas cuantas cositas. Luego dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Es que a veces tomamos en poco o nos olvidamos del alto precio que fue pagado por nosotros. Y Dios nos está pidiendo que vivamos en santidad, que vivamos de acuerdo a lo que Él ha dicho. ¿Y qué pasa? Muchas veces no valoramos lo que Él hizo por nosotros y satisfacemos las obras de la carne. Quiero compartir los 4 principios acerca de nuestra lucha interna y cómo salir victorioso. Primero, en cada persona hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Sabía eso? ¿Sabía que en cada cristiano, en cada creyente hay una lucha interna? Que usted ve la persona, pero usted no ve lo que está sucediendo adentro. Pero adentro de cada cristiano hay una lucha interna entre el espíritu y la carne. Y es una lucha que jala para sí, para allá. Y todo cristiano pasa por eso. Tiene esa lucha. Está en el versículo 17, siempre de Gálatas 5. Vamos a permanecer ahí en Gálatas. Así que no cierren sus Biblias para que usted pueda ver en la palabra lo que estoy diciendo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí está esa lucha. Ahí está esa lucha. El apóstol Pablo, sí, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento, él describía esa lucha porque todos lo enfrentan. Está en Romanos 7 y dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo decía, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Imagínense esa lucha. Estaba aún el apóstol Pablo, está en cada uno de nosotros. Esa lucha entre el espíritu y la carne. Y debemos de conocer eso acerca de nosotros, reconocerlo y pedir la ayuda de Dios para eso. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de aquellos muñequitos que veíamos de chiquitos, que salía el personaje y de repente cuando iba a hacer algo, ¡pum!, sale el angelito de este lado, ¿verdad? Y el diablito de este lado. Y el angelito le está diciendo al personaje, tienes que portarte bien. Y el diablito, con sus cuernos y vestido de rojo, le está diciendo al personaje, qué barbaridad, pórtate mal. Y está esa lucha. Y aquí se ve el angelito y el diablito. Y están en esa conversación con el personaje. Más o menos eso es lo que sucede. No es lo que sucede, pero es algo así. Es una lucha. Es una lucha en cada cristiano y debemos de estar conscientes de eso. No ignorarlo. No ponerlo debajo de la mesa, sino estar muy conscientes de esa lucha interna. Número 2.
Las obras de la carne van en contra de los mandamientos de Dios. Esas obras de la carne que están descritas, si usted va conmigo al versículo 19, los versículos 19 al 21, ahí está una gran lista de las obras de la carne. Y quiero que las leamos en esta mañana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, escuche esto, léalo bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ustedes leyeron eso conmigo? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Definamos cuáles son las obras de la carne. Y yo sé que este mensaje no es un mensaje de aleluya, gloria a Dios, sino que es un mensaje de ay, Señor, ayúdame. Pero sabe que la palabra de Dios no todo te peina, no todo te hace sentir bien. Hay palabras como estas que Dios te dice: necesito que vuelvas a mí. Necesito que reflexiones, porque Dios nos ha llamado a no ser tibios. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, a ser santos como Él es santo. Y yo creo que hoy es el día que usted diga al Señor: Señor, purifícame. ¿Cuáles son las obras de la carne? Definamos. ¿Qué son las obras de la carne? Es la naturaleza humana con sus deseos corruptos, una resistencia a Dios y una insistencia a hacer la vida a mi manera. Una resistencia a Dios y una insistencia a hacer la vida a mi manera, a como a mí me plazca. Esa es la obra de la carne. Y esto está en existencia desde que Adán y Eva cometieron pecado. Esa naturaleza pecaminosa entró al mundo y está en todos nosotros y está en cada cristiano. Aún entregando su vida a Jesús, usted tiene una naturaleza pecaminosa. Continúa siendo su enemigo mortal que batalla contra su espíritu. Pero es claro lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Son aquellos que pecan, y todos pecamos aquí, pero cuando usted peca en el mismo pecado y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y ya se ha vuelto tan frío a Dios que la convicción del Espíritu Santo ya no le llega. Usted se justifica, usted dice: así soy yo y nadie me va a cambiar, ni modo, así voy a hacer. Y usted sigue cayendo en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado. Dice Proverbios que es como cuando el hombre insensato, cuando cae en el mismo error vez tras vez, es como un perro cuando vuelve a su vómito. Hablando de Apocalipsis, es fuerte. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y cuando caemos en un pecado, que digámosle al Señor: Señor, no vuelvo a hacer esto, me arrepiento. Y no es una costumbre y no es una práctica.
Una práctica es algo que se hace constantemente, frecuentemente, y es algo normal. Y ese es un problema cuando el pecado es algo normal en nuestra vida. Aquí está una lista de 17 pecados. Ustedes lo leyeron conmigo. Y así los agrupé. De los 17, 5 de ellos son de inmoralidad sexual. 7 de ellos tienen que ver con discordia, crear discordia entre hermanos, pleitos, celos, contiendas, envidias. Son más de ese índole, son 7. Pecados de adoración a otros dioses, 2. Más herejías, más homicidios, más borracheras. Ahí están los 17 pecados. Y yo quiero abordar 2 agrupaciones de los 2 más fuertes, con mayor cantidad de pecados en esta lista. Empezando con la inmoralidad sexual. Así que acomódese en su silla. Esto se va a poner un poquito incómodo, pero es necesario hablar de estos temas. Es necesario que sepamos lo que dice la palabra de Dios acerca de la inmoralidad sexual. ¿Sabía que la inmoralidad sexual en griego significa porneia? De ahí viene la palabra pornografía. Pornografía. Incluye el acto sexual y otras formas de contacto sexual fuera del matrimonio. Esto incluye pornografía por medio de fotos, películas o libros. Incluye pensamientos secretos y deseos. La inmoralidad sexual abarca mucho más de lo que usted piensa. Y es que uno de los mandamientos de Dios era no adulterarás. Pero cuando Jesús caminó en esta tierra, Él lo llevó más allá de eso. Él dijo que si uno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Lo llevó a otro nivel. Esa es la sexualidad, la inmoralidad sexual. Les recuerdo lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ya está incómodo, ¿verdad? Pues posiblemente el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana. Y si Él te está trayendo a tu memoria algo que estás haciendo ahora, una práctica, hoy es el día que te debes de arrepentir. ¿Sabe algo? Dios quiere traer un avivamiento a Nicaragua y lo está haciendo. Pero para eso nos tenemos que arrepentir, la iglesia. Nos tenemos que devolver de nuestro pecado y decirle: Señor, purifícame, cámbiame. Humillarnos ante Él. La otra agrupación que quiero abordar es eso de crear discordia, ser pleitista, enojado, contencioso. Tal vez usted está aquí esta mañana y usted dice: yo no tengo problemas con la inmoralidad sexual, así que yo estoy bien. Yo no tengo prácticas con la inmoralidad sexual, yo estoy bien, voy para el cielo. Bueno, posiblemente su lucha es otra. Y la Biblia es clara que los que crean discordia, los que son pleitistas, contenciosos, celosos,
envidiosos, los que practican tales cosas, o sea que siempre no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces en el cristianismo decimos: yo estoy bien, yo no tengo pecado. Pero a la luz de la palabra muchas veces nos vemos y decimos: wow, Señor, estoy lejos. Estoy lejos. Posiblemente usted tiene problemas de ira y usted se explota a cada rato. Tal vez usted es una persona envidiosa y solo mira a aquel que tiene éxito y dice: qué barbaridad, con razón es exitoso, y empieza a quejarse. O es celoso, pleitista. Y usted practica eso y usted dice: mira que él es adúltero, yo estoy bien. Pero dice la palabra que muchas veces vemos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no nos vemos que tenemos un semejante troncazo en nuestro propio ojo. Somos buenos para señalar y criticar a otros. Somos buenos para decir: ese pecador. Como aquella vez, ¿se acuerdan de esa mujer que la encontraron en el acto de adulterio? Y la iban a apedrear, pero llegó Jesús. Y Él dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es que somos buenos para tirar piedras, pero si nos miramos adentro, a ver ese enojo, esa discordia que sembramos, esos celos, esa envidia, viéramos diferente a los demás. Y Jesús le dijo a la mujer ese día, y de ahí se fueron todos. Ellos no te condenan, tampoco yo. Pero luego Él dice: vete y no peques más. Ese es el punto. Dios es un Dios de misericordia, pero Él dice: ve y no peques más. No peques más. Yo te perdono, pero que no sea una práctica, que no sea costumbre. Y Él la perdonó. Dios es un Dios de perdón y misericordia. Y estoy aquí también para decirles esto: no es un mensaje de condenación, es un mensaje también de gracia y salvación. Porque al terminar esta reunión nos vamos a venir al altar y todos vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios, y todos vamos a pedir perdón al Señor, y vamos a irnos de este lugar y no pecar más, y que no se vuelva práctica. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hablando de esta agrupación de crear discordia, ser pleitista, enojado, contencioso. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y la última y la séptima cosa es: y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es abominación a Dios. Efesios 4:26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al enemigo.
Cuando usted no perdona, usted da lugar al enemigo. Y ese es pecado. Cuando usted puede enojarse. Podemos airarnos, podemos enojarnos. Es parte de los sentimientos que Dios nos dio. Pero después, ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Qué decimos cuando estamos enojados? ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? Proverbios 4:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hablando de la envidia te va a carcomer. Dice Santiago 3:16: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, es una obra perversa. Mientras yo trabajaba este mensaje esta semana, yo le decía al Señor, y aquí es donde yo me confieso ante ustedes también. Aunque ustedes me ven aquí adelante, no significa que lo he alcanzado todo. Como decía nuestro mentor, el pastor David Spencer, soy también una pequeña luchadora. Soy también una pequeña luchadora y yo tengo también estas mismas luchas. No soy exenta y no soy para nada perfecta. Y en esta semana, mientras yo preparaba este mensaje, el Señor me hablaba tan fuertemente. Y ayer, al terminar mi mensaje, mis notas, dije, excelente, ya lo terminé. No va a creer que ayer por la mañana me peleé con mi hija Emily. Me peleé con ella, terminando mi mensaje, terminando de leer todo esto. Me peleé con ella y no nos hablamos. Y estaba la cosa tensa ayer en el carro, en el vehículo, mientras hacíamos algunas cosas. Y yo decía, ay, los adolescentes de hoy en día. Y seguramente ella decía, ay, esta mamá mía, qué barbaridad. Y así como ustedes me ven, soy bastante tranquila, pero como dice mi esposo, debajo de aguas calmas hay ríos de corrientes. Ustedes solo pregunten a mi familia. Cuando me enojo, me enojo. Y esta es una área que el Señor está trabajando en mí. Porque aunque yo no me enoje tanto con ustedes, con mi familia a veces puedo ser grosera. A veces con mis hijos digo cosas que después lamento. Así que yo también soy una pequeña luchadora. Y esta lucha interna está en todos nosotros. Está en todos nosotros. Ya me confesé, ya me siento más liviana. Ay, Señor. No, es que la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Es para todos. Número 3. Abundemos en los frutos del Espíritu. Entonces, las obras de la carne van en contra de los mandamientos de Dios, pero abundemos en los frutos del Espíritu. Y hay 9 frutos que se encuentran en los versículos 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Usted debe de memorizar esos frutos y examinarse. ¿Se ven mis frutos? ¿Mis frutos del Espíritu son evidentes? Empieza la lista con amor. Como dice 1 Corintios 13, sin amor no soy nada. Primero debo de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. El amor del amor es el primero en la lista. Después sigue el gozo. El gozo no es una felicidad temporal. No depende de mis circunstancias. No depende de lo que me está sucediendo. El gozo del Señor es mi fortaleza, dijo Nehemías. Paz. El fruto del Espíritu, paz, es una confianza en Dios. Es una confianza de no importando lo que esté sucediendo hoy, yo sé que Él guarda mi camino. Yo sé que Él camina a mi lado. Dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo puedes tener paz en medio de la tormenta? Deje de pensar tanto en su tormenta. Deja de pensar y meditar tanto en lo que va a ser, sino que sus pensamientos deben estar en Dios. Deben estar en Dios y decir, Señor, yo no sé, no entiendo lo que está pasando, pero yo confío en ti. Y es cuando el Señor te da paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Paciencia es la habilidad de esperar en Dios. ¿Cuántos necesitan paciencia? Ay, sí, yo también. Es la habilidad de esperar en Dios y soportar el maltrato o la maldición. Poderlo aguantar, soportar y o quedarse callado o decir, Cristo te ama. Benignidad es una buena persona con buenas intenciones, con un gran corazón. Bondad es aquella persona que se despoja de sí mismo para dar a otros, que es generoso, llena de bondad. Fe es creer en lo que Dios ha dicho, es creer sus promesas y es creer también en las personas que están a su alrededor. Esa es fe. Mansedumbre. Muchos dicen, no, aquel es manso, entonces ese es débil. No, es que tiene una fuerza interna que usted no conoce. Tiene una fuerza interna de frenar su lengua y frenar sus acciones. Es manso. Templanza, o como dice la Nueva Traducción Viviente, control propio. Es una fuerza interna de resistir los deseos de la carne, las pasiones de este mundo y huir de las tentaciones. Es un autocontrol sobre su cuerpo, mente y acciones. Templanza. Le pido que en esta mañana nos examinemos. ¿Qué abunda en nuestra vida? ¿Abundan los deseos de la carne? ¿O se ven aquellos frutos del Espíritu? En una ocasión Jesús estaba pasando y vio una higuera y dijo, este debe tener fruto porque pareciera, tenía hojas, era frondosa. Y metió la mano para ver si hallaba fruto. No había. ¿Y sabe qué? A veces aparentamos que llevamos fruto. A veces aparentamos ser cristianos, conocedores de la palabra, amar a Dios,
pero uno mete la mano, pura pantalla. ¿Y qué hizo Jesús? Maldijo esa higuera. Es que los que satisfacen la carne no van a heredar, los que practican eso no van a heredar el reino de Dios. Algunas palabras. Abundemos en los frutos del Espíritu. Número 4, para ir concluyendo. Si está esta lucha interna de satisfacer las obras de la carne y el espíritu, y está esa lucha, ¿cómo ganamos esta batalla? ¿Cómo salimos victoriosos? Al examinarnos y al decir, ese pecado ahí, ese es donde necesito que el Espíritu Santo me trabaje. Al examinarlo, al confesarlo, ¿cómo ahora permanecemos en victoria? Bueno, empezamos leyendo Gálatas 5:16, que dice, andad en el Espíritu. Ahí está la instrucción y ahí está la solución también. Porque esa palabra nos dice cómo mantener la victoria. Es caminar con el Espíritu Santo. Es cultivar una relación con el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y los frutos de amor, gozo, paz, paciencia son del Espíritu Santo. Y Él es quien nos da esos frutos. Con más razón deberíamos de ser buenísimos amigos de Él. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos la victoria? Bueno, es como aquellos que están en el fisioculturismo, ¿verdad? Y ellos dicen que para desarrollar músculos, uno debe de consumir cantidades de proteína. Consumir cantidades de proteína y dejar de comer grasas, ciertas cosas, ¿verdad? Una dieta. Ay, qué difícil, ¿verdad? Entonces uno come algo, se alimenta de algo y deja de comer ciertas cosas. Así funciona la vida espiritual. Para aumentar el espíritu, usted debe de alimentarse de la palabra de Dios día y noche. Día y noche. No leerla solo cuando usted viene a la iglesia. No leerla una vez a la semana cuando se acordó, no he leído mi Biblia. Sino todos los días, meditar en ella día y noche. Dice la palabra, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es que uno ingiere tanto la palabra de Dios. Uno lo lee, uno lo estudia, porque no es solamente leerlo, ok, qué lindo. No es estudiarlo, es meterse a ver, ¿y qué quería decir Jesús aquí? ¿Y cuál es el contexto? Es estudiarlo, es conocerla. Entonces cuando usted la conoce, cuando usted medita sobre el día y noche, está tan en usted que es difícil pecar, porque lo tiene aquí. Entonces usted tiene que consumir la palabra de Dios. Cada vez que las puertas, aunque no tenemos puertas, pero cada vez que las puertas están abiertas en ese lugar, usted debe estar aquí escuchando la palabra de Dios, alimentándose y dejando de alimentarse de programas de televisión que más bien le meten cualquier cosa a su mente. Qué triste es cada época como esta, ¿verdad? Finales de octubre, en el cine es una cantidad de películas de terror.
Y yo pregunto, ¿por qué un cristiano va a irse a meter a ver esa cochinada? ¿Por qué? Si lo que usted va a meter a su pensamiento y a su corazón y a su espíritu, todo eso, yo no entiendo la gente que dice, es que me gusta la cosquilla, no sé por qué ven eso. Nada debería usted haciendo eso. Hay que dejar esas cosas, los programas en la televisión que no le edifican, las amistades que lo conducen a lugares que usted nunca debería de pisar. Hay que alimentarse de ciertas cosas y negarse de otras y decir, no, esa dieta no, ese tipo de comida no va conmigo. Y no estoy hablando de ser radical. Estoy hablando de cuidar nuestra vida espiritual, de cómo ser victorioso. Dice el versículo 24, siempre de Gálatas 5, nos da otro tip de cómo mantenernos en victoria. Crucifiquen la carne con sus pasiones y deseos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz, sígame. Crucificar, cruz, es algo difícil, significa dolor. Es doloroso dejar las amistades que no convienen, pero hay que hacerlo. Es doloroso dejar aquellas relaciones que usted sabe que no agradan a Dios. Es doloroso, pero usted tiene que crucificar su carne. Usted tiene que tomar esas decisiones difíciles, dolorosas y decir, hasta aquí, hasta aquí. Crucificar la carne. Como decía, negarse esas cosas que usted antes, que usted le daba gusto, placer, pero que usted sabe que no agradan a Dios. Lugares. Un cristiano no tiene nada que hacer en un bar. Nada. En una discoteca, nada. No me diga que está evangelizando. Porque no es cierto. En conclusión, Gálatas 6, 7 al 9 dice, no os engañéis. No nos engañemos, porque a veces decimos, no, yo estoy bien. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Usted cree que usted le esconde algo a Dios? ¿Usted cree que Él no sabe todo acerca de usted? ¿Usted cree que Él no se da cuenta de lo que usted hace cuando nadie le está viendo? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Luego dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y de eso precisamente hemos estado hablando en estos días, en este mes. De que cuando usted conoce al Señor, acepta al Señor, usted hace los cambios radicales en su vida. Usted solo pasa en la iglesia. Usted está metido en el círculo de amistad cada vez que ahí está. Pero conforme va pasando el tiempo, si usted no tiene cuidado, usted
usted se va a ir relajando. Usted se va cansando. Usted dice, no, esto es demasiado trabajo. Esto es demasiado. Y uno se va cansando. Y ahí es donde entra la tibiez. Uno de repente se ve haciendo cosas que antes no hacía. Cuando primero conoció al Señor, le temblaba hacer aquello. No quería desagradar a Dios, pero ahora se ha ido acomodándose, que ya está más del otro lado. Examinémonos en esta mañana. Como dije, no es un mensaje de condenación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda. No hay un pecado que Dios no puede limpiar. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Él puede perdonar todo pecado. Pero el punto es confesarlo. El punto es sacarlo a la luz. El punto es no quedarse con aquello. No, esta área nadie sabe. Nadie sabe. Si Dios sabe. Usted no lo va a sorprender. Él ya sabe. Confiéselo para que usted sea libre. Para que usted sea libre. Póngase de pie en esta mañana, por favor.